Hola, paz y bien. Los saluda Fray Javier del Ángel de los Santos, franciscano, teólogo biblista. Bienvenidos a mi canal de YouTube, Verbum Dei. En esta ocasión estaremos comentando el Evangelio correspondiente al quinto domingo del tiempo ordinario, 7 de febrero ya de 2021. La perícopa, el texto corresponde al Evangelio según Marcos, capítulo 1, versos del 29 al 39. ¿Ok? ¿Están listos? Muy bien, ojalá que sí. Aquí vamos. Quiero comenzar con otro tip o recomendación cuando leemos la Biblia y sobre todo los Evangelios. Quienes han seguido los estudios bíblicos en el canal de YouTube hasta la fecha, ya saben que llevamos varios tips acumulados. Entonces espero que los vayan anotando y teniendo en cuenta para su lectura, estudio y meditación personal o comunitario de los Evangelios. ¿Ok? Miren, con toda la investigación realizada sobre el Nuevo Testamento y su contexto social que hoy tenemos, sabemos que los evangelios son obras teológicas comunitarias, es decir, son el producto de las experiencias de las comunidades eclesiales, de iglesias, que ya conocen a Jesús de Nazaret, que están esforzándose por ser fiel al evangelio y que están contando su experiencia de ser y hacer iglesia. Y aquí es donde quiero que pongamos mucha atención. Los evangelios pueden ser entendidos en al menos dos niveles, el nivel literario y el eclesial. Hay más, pero al menos en estos dos, el nivel literario y el eclesial. En el nivel literario es donde ponemos atención a la narración, a su origen, desarrollo, secuencia, desenlace. Es decir, nos ayuda a entender la estructura y contenido, qué sí dice y qué no dice el texto de las narraciones. Ese nivel básico para poder entender el texto. El otro nivel, el nivel eclesial, implica analizar cómo la comunidad que escribe el Evangelio en esos textos nos está contando sus historias y sus experiencias de ser y hacer iglesia. Iglesia que quiere vivir el Evangelio de Jesús. Y para ello, los evangelistas, como representantes de las comunidades, han usado referencias literarias de su tradición religiosa judía, así como símbolos, imágenes, figuras que son propias de su contexto para comunicarnos su mensaje. Hay que estar pues muy atentos a esos símbolos, imágenes y figuras, porque es allí donde está el mensaje, el sentido más auténtico que el evangelista nos quiso transmitir. Por ejemplo, si leyéramos el texto de hoy solo en el plano narrativo, no requiere mayor interpretación. Podríamos resumirlo en una sola línea. Jesús se pone a hacer milagros, cura y exorciza a todo tipo de gente y se vuelve cada día más famoso. Y ya está, ahí acaba todo. Pero, ¿de qué les servía a la comunidad de Marcos narrar que Jesús era un curandero y exorcista milagroso si ellos no podrían o no podían hacer lo mismo? Además, Dios aparentemente no cura siempre que queremos o que se lo pedimos. En la realidad, entonces, ¿qué hay en el fondo? Y aquí es donde tenemos que poner atención a eso que decíamos, los símbolos, las imágenes, las figuras que usan los evangelistas para descubrir la experiencia de iglesia que nos quisieron transmitir. ¿Están listos? Ok, aquí vamos entonces. Ya saben, el texto de la perícopa lo pueden encontrar aquí abajo del video, traducido en español, de acuerdo al texto griego, basado en el texto griego. ¿Ok? Entonces, como siempre, empecemos por dividir la perícopa, ya saben, para poder ver su estructura interna. ¿Ok? Yo la dividí de la siguiente manera. Número 1. Jesús cura a la suegra de Simón y ella se convierte en servidora, en diaconisa. Explicaré esto más adelante. Los versos 29 al 31. Número 2. Jesús cura a muchos a la puerta de la casa de Simón y Andrés. Los versos 32 al 34. Y número 3. Jesús ora solo en un lugar solitario. Los discípulos intentan hacerlo regresar, pero él los invita a predicar en otras partes de Galilea. Versos 35 al 39. Pongamos mucha atención a los tiempos, lugares y movimientos de los personajes. Esto es bien importante, ¿ok? Recuerden, es sábado. Jesús está en la sinagoga, sale de la sinagoga, entra a la casa y ahí cura. Después, a la puesta del sol, es otro momento, ¿ok? ¿Qué significa eso? Ya es domingo. ¿Sí? Le traen enfermos, Jesús se pone a la puerta de la casa y ahí los cura. Luego, ese mismo domingo de madrugada, Jesús se va a un lugar solitario y ahí ora. Después
Simón y sus compañeros lo buscan, lo persiguen, dice el texto, y lo quieren hacer volver a la casa. Jesús rechaza la invitación, la sugerencia de los discípulos. Y finalmente Jesús se va con ellos a recorrer Galilea. Ahí predica y cura. ¿Okay? ¿Se fijaron? Qué bonito es cuando vemos los movimientos, los lugares, los personajes, quiénes son, dónde están, qué hacen, a dónde se dirigen. Tomen eso en cuenta a la hora que estudien su evangelio, porque les va a ayudar mucho también para su reflexión y sobre todo también para su oración y meditación personal y comunitaria. ¿Ok? Cada elemento de esta secuencia que acabamos de decir se puede entender de dos maneras, como ya dije antes, la literal y la simbólica, ¿no? Que es la eclesial y es la que vamos a estudiar también hoy. ¿Okay? El domingo pasado dejamos a Jesús liberando en sábado a un hombre de la enseñanza religiosa que lo tenía sometido, poseído. Este domingo vemos cómo Jesús continúa su acción sanadora, pero en contextos y circunstancias diferentes. ¿Ok? Estamos aún en Cafarnaúm y en sábado. Ya hablé sobre Cafarnaúm y el sábado en el video pasado. Les invito a que lo vean para recordar qué fue lo que dije ahí, ¿ok? El sábado era el día más sagrado en el judaísmo. Sin embargo, las ideas de algunos sacerdotes o fariseos o escribas habían hecho del sábado algo demasiado legalista. En sábado estaban prohibidas 1521 acciones. Sí, escucharon bien, 1521 acciones. Y este número fue establecido debido a los 39 trabajos que fueron necesarios para la construcción del templo de Jerusalén. Cada uno de estos 39 trabajos se subdividía en otros 39 para dar un total de 1521 acciones o trabajos prohibidos. En la lista de acciones prohibidas estaba visitar o curar a los enfermos en sábado. ¿Ok? Para que vean el riesgo de una religión cuando se convierte en legalista. ¿Ok? Veremos más de esto adelante. Dice el texto, y de inmediato, habiendo salido de la sinagoga, salen de la sinagoga, que ya vimos simboliza el lugar donde la gente está sometida, dominada, controlada, poseída por la enseñanza sin autoridad de los escribas, la enseñanza de una institución religiosa que adormece la conciencia y que no permite la sanación y la liberación del ser humano para la vida. ¿Okay? Sigue el texto, se fueron a casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. Casa, bien importante, la casa. Si la sinagoga representa el ambiente judío, la casa aquí representa el espacio habitual de la comunidad cristiana. Recordemos que en su origen, el movimiento de Jesús fue casero, fue doméstico. La casa es el lugar donde Jesús instruye a los discípulos. Por ejemplo, en Marcos 7:17, 9:28 y 33, 10:10. Jesús sostenía encuentros y reuniones frecuentes en su casa en Cafarnaúm, de las cuales Marcos nos cuenta varias. Por ejemplo, en Marcos 2:1, 3:20, 9:33. También la primitiva comunidad de Jerusalén se reunía en las casas, de acuerdo a Hechos, capítulo 2, verso 46. Y todas las comunidades cristianas primitivas a las que Pablo se dirige eran caseras, se reunían y celebraban en casas. Las casas servían como lugares de reunión para la catequesis, es decir, la enseñanza, y el culto, es decir, la liturgia. La casa, o ikia se dice en griego, es espacio de reunión y de encuentro familiar, lugar privilegiado de la comunidad cristiana. Hace sentido que en el texto primero aparezca la sinagoga y después la casa, pues en esta casa, símbolo de la comunidad cristiana, hay una mujer enferma, es anónima, la suegra de Pedro, no tiene nombre, ¿sí? Que no puede actuar, está tendida, quizás en una estera, en una estancia o lugar aparte de la casa, ya que los enfermos se consideraban impuros y no debían de interactuar, sobre todo con los hombres, género masculino, con los hombres, ¿ok? Quienes las cuidaban eran siempre mujeres. El texto dice que yacía enferma, ahorita veremos eso. A continuación dice, los hermanos. Estas dos parejas de hermanos, Pedro y Andrés y Santiago y Juan, serán las que más dolores de cabeza le den a Jesús por su permanente incapacidad de comprender su mensaje, su misión y su persona, y especialmente por su deseo de ambición y de dominio sobre los demás discípulos y sobre la gente. Así es, son dos parejas de hermanos. Dos tienen nombres de origen griego, Simón y Andrés, y dos de origen hebreo, Santiago y Juan.
¿Quiénes representan ellos? Ellos representan en realidad a los dos grupos principales que componían las comunidades cristianas primitivas, los venidos del judaísmo y los venidos del mundo griego o helenizado, comúnmente conocidos como paganos o gentiles, ¿ok? Ambos grupos entraron en conflicto, sobre todo porque casi siempre los del mundo judío querían imponer sus propias prácticas religiosas sobre los griegos. Esto se ve perfectamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La preferencia de Jesús por estas dos parejas de discípulos es la forma en que el evangelista ha querido enseñarle a la comunidad cristiana que todos, judíos o gentiles, todos son queridos por Jesús con igual predilección, y que esa predilección no les da ningún derecho ni sobre el otro grupo ni sobre los demás, y que ambos grupos tienen que ponerse en actitud de discípulos y sobre todo servidores de todos. Continúa el texto. La suegra de Simón yacía con fiebre. Cuando explico este pasaje en mis cursos bíblicos, algunas personas me preguntan: oiga, hermano Javier, entonces Simón Pedro, el primer papa, ¿era casado? Y la respuesta es: efectivamente, Simón Pedro era casado. Pero atención, no hay que proyectar sobre los personajes del evangelio los títulos y las instituciones, como papa y papado, que pertenecen a una época posterior del cristianismo, ¿ok? Lo normal en tiempos de Jesús era casarse. Todos los apóstoles y casi todos los discípulos de Jesús de la primera generación eran casados, y eso no constituía un impedimento para ser ministro. Quizás Juan no lo era, ¿sí? Pero fuera todos los demás sabemos que eran casados, y la mayoría de los discípulos eran casados. Y no constituía un impedimento para ser ministro en las primitivas iglesias, sino todo lo contrario. Vean, por ejemplo, en la primera carta de Timoteo, la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 2 y verso 12. Ahí están los requisitos que pone el autor para aquellos que quieren ser tanto obispos, episcopoi, ¿no?, como para los que quieren ser diáconos, ¿sí? Ahí están con toda claridad. El celibato no fue siempre aceptado como norma por todas las comunidades eclesiales primitivas para los ministros religiosos. El celibato se impuso paulatinamente como disciplina eclesiástica solo para el clero secular o diocesano, no para el clero monacal o regular, los monjes o los religiosos en la iglesia cristiana de rito latino, a partir del siglo IV. Sin embargo, hasta el siglo XII, el celibato se empezó a hacer una práctica más común y luego se volvió disciplina universal en el siglo XVI con el Concilio de Trento. Cuando digo universal, quiero decir para todos, tanto para los sacerdotes diocesanos como para los sacerdotes regulares o religiosos, ¿ok? El personaje enfermo aquí es una mujer anónima, la suegra de Simón. En esa época, acuérdense que las mujeres eran consideradas poca cosa. En el tratado Kiddushin, que significa esponsales de la Mishnah o Mishnah, las mujeres aparecen en el primer lugar de la lista de cosas que pueden ser adquiridas, compradas por los hombres judíos, seguidas de los esclavos, ganado y los bienes. Imagínense, a la mujer se le compra ¿cómo? Se le compra o adquiere por la dote matrimonial. Por tanto, eran poco más que un objeto que se podía adquirir y desechar. Solo los hombres podían repudiar, es decir, rechazar y despedir a las mujeres. Las mujeres no tenían ese privilegio, ese derecho legal. Si quieren saber más sobre qué es la Mishnah y sobre las tradiciones respecto al matrimonio judío, los invito a que tomen mi curso sobre los evangelios. Mándenme un mail ahí para platicarles cuántas son las fechas y cómo poder participar, ¿okay? Pero además, la suegra de Simón está enferma con fiebre, por lo que según la ley de Moisés se encuentra en una condición de impureza y se debe evitar el contacto con ella, ya que quien la toca también queda impuro. La fiebre era considerada como una enfermedad peligrosa. La precaria situación de la suegra de Simón se acentúa por el hecho de que Marcos describe que yacía postrada. Sí, es una situación miserable, es una situación desesperada, desagradable, ¿ok? Entonces, apenas Jesús ha salido de la sinagoga y ha entrado en casa y le hablan de ella. No dice quién, le hablan de ella. Y este es el efecto de la buena noticia que Jesús ha proclamado en la sinagoga. Una noticia que no divide a los hombres entre puros e impuros, entre marginados e incluidos, sino que a todos comunica su amor, ¿sí?
Dice el texto, se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Jesús hace 3 cosas que no le está permitido hacer en sábado: acercarse a un enfermo, tocarlo y levantarlo. Así parece ridículo y parece insensato, pero así era la legislación judía, ¿ok? La acción de tomar de la mano a un enfermo, que a nosotros nos parece tan normal, está prohibida para un judío, porque tocar a una persona enferma, impura, un enfermo es un impuro, acuérdense, significa que la persona que toca al impuro asume su impureza, queda impuro también, como por contagio, ¿ok? Jesús desobedece tanto la ley del sábado, que incluía no acercarse ni visitar a los enfermos, como la ley de pureza del Levítico, que le impide tocar a una mujer enferma. A lo largo de los evangelios ocurre siempre lo mismo. Pongan atención en esto. Todas las veces que Jesús se encuentra en el dilema entre observar una ley y procurar el bien del ser humano, Él no duda. Siempre elige hacer el bien a la persona. Y aquí hay una pregunta para nosotros, o varias preguntas. ¿Hacemos lo mismo nosotros? ¿O acaso nos preocupamos más por cumplir las leyes, ciertas leyes religiosas o rituales, y nos olvidamos de mostrar compasión y de hacer el bien a los demás? Si de verdad creemos en el Evangelio, tenemos que tomar o recuperar la conciencia de que la compasión que devuelve la vida tiene la primacía en la vida cristiana. Para Jesús, cumplir con la ley de Dios significa hacer el bien a la persona, salir al encuentro de sus necesidades para remediarlas. En cambio, para las personas que podíamos llamar fanáticas o legalistas, y a veces ellas prefieren primero el cumplimiento de la ley, de la norma, del mandamiento, del precepto, antes que hacer el bien al ser humano, a la persona. Esas personas, desgraciadamente, a veces son incapaces de hacer son capaces de hacer el mal al ser humano en nombre de Dios o por el honor de Dios, cumpliendo y haciendo cumplir doctrinas o leyes que dicen que vienen de Dios, pero que en realidad son humanas, porque han sido creadas por los hombres, ¿sí? Y es más, son inhumanas, porque no buscan el bien de la persona. A Jesús no le importa la ley si no sirve para dar vida al ser humano. A Jesús no le interesa quedar como impuro al tocar a esta mujer, porque sabe que eso no es cierto, no es verdad. Por ello la toma de la mano, y atención al verbo que viene a continuación, la levantó. Y el verbo en griego que ha usado Marcos es egeirein. Perdón, aquí se me fue. Si es egeiren, que en griego significa levantar, pero también resucitar. Es el mismo verbo que Marcos utiliza en 16:6 para decir que Jesús ha sido levantado, resucitado. Y es el mismo verbo que utiliza Pablo para hablar de la resurrección de Jesús en 2 Corintios 4:14 y en Romanos 8:11. ¿Ven el carácter simbólico de los evangelios? Jesús la resucitó, la levantó de la fiebre que la tenía postrada. La fiebre, enfermedad de muerte, es vencida por el gesto de Jesús de levantarla, de resucitarla, es decir, de devolverle la vida. Por eso es lo que significa resucitar, ¿sí? Ahora bien, si la casa representa a la comunidad cristiana y hay una mujer enferma dentro de esta casa, preguntemos, ¿qué fue lo que la enfermó? ¿Quién la enfermó? ¿Por qué se enfermó? Y aquí es el momento de hacer lo que se llama actualización del texto, es decir, traigamos el texto del Evangelio a nuestra realidad hoy, ¿ok? Ahí vamos. En una comunidad, iglesia, donde histórica y desgraciadamente, en muchas partes todavía, donde históricamente se ha disminuido y marginado a la mujer, donde se han promovido, a veces con justificaciones teológicas, que yo llamo pseudo-teológicas, porque no vienen de Dios, el patriarcalismo, el machismo, la misoginia. No es extraño que muchas mujeres estén, todavía hoy, postradas, disminuidas, infravaloradas, marginadas, excluidas, rechazadas, discriminadas, enfermas. Jesús, en cambio, no le tiene miedo a la mujer. Se acerca con determinación a ella, la mira con amor, con bondad y la levanta, la resucita. Jesús no quiere mujeres yaciendo,
sino mujeres saludables, dignas, libres, vivas. De hecho, el único grupo con el que Jesús siempre se lleva bien son las mujeres. Léanlo y verán con atención. Fueron las mujeres quienes en el principio de las comunidades cristianas mantuvieron viva la memoria de Jesús, de su muerte y resurrección. Y hoy son las mujeres quienes sostienen y mantienen el cristianismo vivo y vivificante. El día que las mujeres se pongan de acuerdo y ya no vayan más al templo ni a las celebraciones litúrgicas, el día que dejen de enseñar catecismo y de hacer tantas obras de beneficencia, de enseñanza, de organización en las comunidades eclesiales, ese día se acabará el cristianismo. Al menos el cristianismo como lo conocemos hoy, ese día se va a acabar. Así que hay que revalorar y reapreciar a la mujer en la iglesia y en la sociedad y en la familia, en todas partes. Notemos también el gesto de Jesús. No le pide permiso a la mujer, ¿sí? Sabe que está enferma, sabe que necesita ser sanada. Las palabras salen sobrando. Su deseo de hacer el bien es casi impulsivo, ¿eh? Nada lo detiene. Jesús es como una avalancha de vida que se vuelca sobre quienes tienen necesidad de ser sanados o liberados. Qué bello ejemplo tenemos para nosotros hoy. Ese debería ser nuestro ministerio. Resucitar a otros sirviéndoles. Levantar a todos los que están postrados física, emocional, socialmente, por tanta enfermedad, dolor, injusticia. Pensemos en todos los gestos de resurrección que podemos hacer por los que tenemos a nuestro alrededor, para animarlos, consolarlos, apapacharlos, fortalecerlos, devolverles la vida y las condiciones de vida. Quizás tú y yo no podemos sanar físicamente a alguien como lo hizo Jesús, o quizá porque no somos doctores, pero sí que podemos ser instrumentos de alivio, de confort, de sanación interior, de esperanza para quienes están enfermos, tanto física como emocional o socialmente. Cuánta fiebre, cuánta enfermedad, dolor, injusticia es producida, no solamente por pandemias como el COVID, por ejemplo, hoy, sino también por la misoginia, la xenofobia, la homofobia, el racismo, la supremacía blanca, el clericalismo, el abuso de poder, la corrupción, etc. ¿Cuánta fiebre no se produce por todas esas conductas del ser humano? La destrucción ecológica, no se diga, ¿sí? Estamos llamados como Jesús a acercarnos. Fíjense los tres gestos: acercarnos, tomar de la mano y levantar, ¿sí?, a los demás. Y también a dejarnos levantar, dejarnos resucitar por Jesús, ¿sí? A dejar que Jesús nos cure, porque también nosotros tenemos nuestras enfermedades, ¿eh? También nosotros, que Jesús nos levante y que nos cure de nuestros defectos, vicios o conductas que a veces nos tienen postrados en el suelo, en la fiebre que nos tienen postrados ahí, en la fiebre del odio, la envidia, la indiferencia, la violencia, el egoísmo, la rivalidad, etc. Todas esas son cosas que nos enferman y nos roban, nos quitan la vida, ¿sí? Nos tienen muertos en vida. Por eso necesitamos que Jesús nos levante, nos resucite. Hoy Jesús nos dice: tú tienes dignidad, tú eres valioso a los ojos de Dios. Tu lugar no es el suelo, tu lugar no es yacer postrado en la cama sin vida. Tú naciste para estar sano, para levantarte, para caminar, para realizarte. ¿Cómo? En el servicio amoroso a los demás. Dejémonos sanar y levantar y resucitar por Jesús. Seguimos con el texto. Y entonces dice: la fiebre la dejó y ella se puso a servirles. La evidencia de que la mujer está curada es que se pone inmediatamente al servicio de los que están dentro de la casa, es decir, de la comunidad. Y hay que notar aquí que Marcos juega con los estereotipos patriarcales de la época, para comunicar su mensaje. Aquí otra vez, si nos quedamos solamente en el plano literal, entendemos como: esta mujer se puso a servirle a los hombres como establecían las reglas de la época. Pero ¿de qué le sirve al evangelista contarle eso a su comunidad y a las otras comunidades que van a leer el evangelio?
Entonces eso no sirve de mucho. Entonces aquí otra vez vemos el lenguaje simbólico de los evangelios, lenguaje en clave eclesial. Para decir el verbo servir, el evangelista ha empleado el verbo diakonei, y es el mismo del cual se deriva la palabra diácono, ¿ok? Y la palabra diaconía, que significa servicio. Diácono significa servidor y diaconía significa servicio. Diakonei significa servir. Entonces, diakonei significa servir, pero no de cualquier manera, sino servir libremente a otros por amor. No por interés ni por obligación, sino por amor. Marcos pudo haber utilizado otros verbos griegos que significan servir, y sin embargo ha decidido utilizar este. ¿Por qué? Porque este fue el verbo que se volvió importante y distintivo del servicio ministerial en las comunidades cristianas. Jesús enseñará a sus discípulos, fíjate, que Él había venido a servir en Marcos 10:45, y que a menos que ellos se hicieran servidores de los demás, o sea, diáconos de los demás, servidores de los demás, en Marcos 9:35 y 10:43, a menos que ellos hicieran lo mismo, no pueden ser discípulos suyos. Entonces, para ser discípula de Jesús, se requiere comportarse diaconalmente, es decir, sirviendo desinteresadamente por amor, buscando el bien de los demás. Jesús, por decirlo de alguna manera, es el diácono por excelencia. Y ser discípulo o discípula de Jesús significa aprender a vivir como diáconos y diaconisas, es decir, sirviendo desinteresadamente a los demás. La iglesia, la comunidad de Jesús es diaconal por naturaleza y por misión, ¿ok? Es decir, es para el servicio del ser humano. Una iglesia que no vive para servir, no sirve para vivir en ella. Tengamos eso siempre bien presente, ¿ok? Entonces, la suegra de Simón se convierte en la primera discípula de Jesús en el Evangelio de Marcos. Con su servicio, su diaconía, esta mujer inaugura el primer ministerio cristiano. Ella ha comprendido, sin tanta dificultad, que el servicio nace como consecuencia del agradecimiento por el amor, la sanación, la liberación, recibidos y experimentados de parte de Dios. ¿Sí? De ahí nace el servicio. De esa experiencia de sentirse, de saberse amado, liberado, sanado por Dios. En cambio, a los discípulos hombres les va a costar mucho más trabajo entender esto, que es tan sencillo. Pero hay otro detalle aquí que normalmente se pasa desapercibido. Esta mujer, una vez sanada, liberada por Jesús, también transgrede las normas de descanso del sábado y se pone a trabajar activamente, se pone a servirles. ¿Okay? Ella entiende que estar al servicio de la vida, del amor, de la compasión, de la justicia, no tiene horario ni ley. Ella, al igual que Jesús, ha comprendido que hacer el bien a los demás está por encima de cualquier ley o norma religiosa. Esta mujer es sin duda también una imagen de las muchas colaboradoras, servidoras, ministras y diaconisas de las primitivas comunidades cristianas. Ya mencioné antes que las mujeres fueron colaboradoras y ministras en la tarea evangelizadora, en igualdad de circunstancia con los hombres. Simplemente Pablo menciona algunas de ellas en su carta a los Romanos, por ejemplo, en el capítulo 16, versos del 1 al 16. Lean con cuidado. Fíjense nada más cuántos nombres de mujeres aparecen aquí. Febe, a quien llama nuestra hermana y diaconisa de la iglesia de Céncreas. Prisca, a quien la llama colaboradora suya y que va siempre evangelizando con su esposo Aquila, o Aquila, dicen algunos, ¿ok? María, que se ha afanado mucho por la comunidad, no la mamá de Jesús, sino otra María, ¿sí? Dice que se ha afanado mucho, se ha trabajado, ha servido mucho a la comunidad. Junia, que es casi seguro un nombre femenino, esta es mi opinión. Hay quienes dicen que es un nombre masculino, yo sostengo que es un nombre femenino. Junia, pariente y compañera de Pablo, e ilustre, dice el texto, ilustre entre los apóstoles, que incluso descubrió a Cristo antes que Pablo, ¿sí? Luego vienen otros nombres, Trifena, Trifosa, Pérside, que se han fatigado trabajando y sirviendo mucho al Señor, o sea, sirviendo a la comunidad, a la iglesia, que es el cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo.
Otra, la madre de Rufo, una anónima, ¿sí? A quien Pablo llama afectuosamente como madre suya. Julia, la hermana de Nereo. Y recordemos también, ¿sí? Esto solo es en esta carta a los Romanos, capítulo 16, que les decía, pero recordemos también a la famosa Lidia, que presidió la iglesia reunida en su casa, en Hechos 16, capítulo 16, versos 14 al 15 y el verso 40. Fíjense, todas estas mujeres eran ministras, colaboradoras, servidoras, algunas inclusive diaconisas en plano de igualdad con los hombres. Ese es el nivel o plano de iglesia en el que hay que leer esta perícopa. La suegra de Simón es la primera resucitada y diaconisa, es decir, servidora de la iglesia casa, la primera ministra de la comunidad, porque hace lo que Jesús hace, es decir, servir. ¿Ok? Hasta aquí la primera parte. Podemos seguirle mucho más, pero hasta aquí le dejamos. Pasemos a la segunda parte de la perícopa. ¿Ok? En la casa de Simón y Andrés, la necesidad de una persona ha sido para Jesús más importante que el sábado. En la ciudad, el sábado ha sido más importante que la necesidad de las personas, ¿sí? Es decir, en la ciudad, en los pueblos circunvecinos, ¿no? Dice, el sábado ha sido ahí más importante que la necesidad de las personas, es decir, la regulación del sábado antes que la necesidad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a continuación dice el evangelista que al atardecer, después de la puesta del sol, hay gente que acude con Jesús para traerle todos los enfermos. Fíjense lo que pasó aquí. El día en el mundo judío comienza en la tarde, alrededor más o menos de las 6 de la tarde, ¿sí? Al atardecer. De manera que aquí esta gente se ha esperado a que termine el sábado para poder llevar a sus enfermos con Jesús. Por temor a faltar a la ley, por temor a pecar contra la ley del sábado, en la cual se impedía al ser humano hasta caminar más allá de un cierto número de pasos, los familiares de estos enfermos se esperaron y van con Jesús cuando ya ha pasado el día sábado, en el cual, como ya dijimos, está prohibido visitar y curar a los enfermos. Esta gente, ¿quién representa? Esta gente representa a aquellos que aún vivían bajo el influjo de una ideología religiosa deshumanizante. El evangelista nos está indicando que debido a que ellos preferían primero cumplir la ley y después procurar la salud de sus familiares, apenas llegan en este momento. Qué terrible, ¿verdad? Cuando nos olvidamos de hacer el bien a los demás, como decía mi abuelita, a horas y a deshoras. ¿Okay? Hay que aprender eso. Para designar a estos enfermos, el evangelista utiliza una expresión griega que significa los que estaban mal. ¿Sí? Otra vez, en el plano narrativo, el evangelista nos dice que Jesús hace curaciones, pero en el plano eclesial, el mensaje va más allá. Esta expresión, los que estaban mal, es una alusión, una referencia al profeta Ezequiel en el capítulo 34, versos del 3 al 4, donde Yahvé, Dios, denuncia a los malos pastores y les reclama que no han tenido cuidado de las ovejas que estaban débiles, enfermas, heridas, descarriadas. Entonces, esta gente simboliza un pueblo oprimido por sus propios pastores. Aquellos que debían de cuidar a las ovejas son precisamente quienes han abusado de ellas, se han enriquecido a costa de ellas, las han dominado con violencia y dureza, como dice en Ezequiel 34:4, y las han enfermado con una enseñanza que no viene de Dios, ni con la autoridad de Dios. Por eso ahora Jesús mismo será quien las libere, las defienda, las cure, las alivie y las apaciente. Apacentar en la Biblia significa buscar el bien de alguien. ¿Ok? Muy bien. Dice, continúa el texto, la ciudad entera estaba congregada a la puerta, literalmente reunida, congregada, y la raíz del verbo aquí es sinagogein en griego, significa reunir, congregar. Es la misma raíz de la cual deriva la palabra sinagoga, que significa lugar de reunión. Es un momento de gran éxito para Jesús. Dice, curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Expulsar demonios, ya lo vimos en el evangelio pasado, significa liberar a las personas de las falsas ideologías, de la falsa enseñanza religiosa que los vuelve cerrados u hostiles al anuncio del evangelio, de la buena noticia de Jesús y a procurar el bien de los demás.
Pero, continúa el texto, no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. Los demonios, es decir, la gente influida por una mentalidad fanática religiosa, ¿sí?, creen conocer a Jesús y lo señalan como el Mesías esperado por la tradición. Por la tradición, exactamente como habían hecho la persona poseída por un espíritu impuro en la sinagoga, ¿sí?, del Evangelio del domingo pasado. Ese Mesías esperado por los judíos, por algunos de ellos, ¿sí?, era un Mesías político, religioso, nacionalista, guerrero, perfectísimo cumplidor de la ley Torah, que vendría para vengar a los judíos, sobre todo a la clase dirigente en el poder, ¿sí?, vengarlos de todos sus enemigos, de modo que estos ahora pasarían servirlos a ellos. Y esta imagen de Mesías no corresponde con Jesús. Por eso, el mesianismo de Jesús es distinto. Es un mesianismo de servicio. Y por eso, frente a toda una ciudad que lo está siguiendo, pensando que Él es el Mesías esperado, Jesús rechaza la tentación de poder, la tentación del éxito. Y es por ello que, dice el texto, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, o sea, cuando faltaba la luz, ¿sí?, con la imagen de la oscuridad, el evangelista indica un momento de gran tensión o conflicto que debe resolverse, ¿sí? Jesús se levantó, dice el texto, salió y fue a un lugar solitario y ahí se puso a hacer oración. Y aquí es la primera de 4 ocasiones que en el Evangelio de Marcos se nos presenta a Jesús en oración, y cada vez que lo hace es siempre por una situación de peligro o dificultad, ya sea para él o sus discípulos, o cuando les quiere enseñar algo importante, como en el caso de la transfiguración. Aquí Jesús ora, y ora porque no que llora, sino ora porque los discípulos, encabezados por Simón, se han exaltado por su éxito y piensan en el éxito que ellos pueden lograr ante la gente. Cuando la compartición de los panes, por ejemplo, Jesús en Marcos 6:46, Jesús ora porque existe la tentación de que la gente lo vea como el líder que puede resolver los problemas de la sociedad, ¿sí?, saciándolos de pan, saciándoles la barriga de pan, y por ello lo quieren hacer rey. Ahí estuvo otro caso. Finalmente, Jesús ora también en Getsemaní, en 14:35, en Marcos, poco antes de su captura, porque los discípulos no van a ser capaces de afrontar este drama, este momento, ¿sí? Entonces, ¿para qué ora Jesús? Jesús ora para, número 1, retomar en la oración, ¿sí?, retornar en la oración a su experiencia de encuentro con Dios en el bautismo, ¿sí?, esa experiencia de hijo amado de Dios. Número 2, ora para ponerse en sintonía con esa experiencia de hijo amado. Y número 3, ora para tomar las decisiones correctas que le permitan reiniciar el camino. Ahí en la soledad ante Dios y ante tanta necesidad que ha visto, Jesús va descubriendo su misión. No tiene las cosas resueltas de antemano. Por eso ora, para descubrir el camino que debe recorrer. Y aquí caben algunas preguntas, ¿no? ¿Se parece nuestra oración a la oración de Jesús? A esta que acabo de decir. Porque el modelo de oración de Jesús es el modelo perfecto de la oración de nosotros, de los discípulos, o los que queremos ser discípulos y discípulas de Jesús. ¿Ok? Dice el texto, cuando se dieron cuenta que Jesús no estaba, Simón y sus compañeros fueron en su busca. La palabra correcta o concreta es lo persiguieron, ¿sí? Esto se dice en griego katedioxen o katedioxen, ¿sí? El evangelista recurre, es que significa le persiguieron. El evangelista recurre a la misma expresión que aparece en el libro del Éxodo, ¿sí?, para indicar al faraón que persigue al pueblo hebreo, ¿sí?, para impedir el éxodo, la liberación, la salida hacia la liberación. Los discípulos, ¿sí?, de igual manera, persiguen a Jesús. No quieren dejar ir a Jesús, sino retenerlo para hacerlos exitosos a todos ellos como líderes del pueblo. Veremos esto a continuación. Continúa el texto, al encontrarle le dicen, todos te buscan. Y él les dice, vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también ahí predique. En Marcos este verbo buscar tiene un significado un tanto negativo, ¿sí? Es decir, los discípulos, por lo menos aquí, ¿okay?, los discípulos usan este pretexto para retener a Jesús. La gente busca a Jesús, dice Simón,
porque quiere obtener un beneficio de él, haciéndolo el líder a Jesús, ¿ok? El líder, el rey, el jefe o el Mesías. ¿El Mesías de quién? De esa ideología militar y política que todavía traen los discípulos. Y eso desviaría a Jesús de su auténtica misión. ¿Se fijan? Entonces, pero hay algo más aquí. Si la casa representa a la comunidad eclesial, y esta es la casa de Simón y Andrés, entonces esta casa iglesia es el símbolo de una comunidad que corre el riesgo de convertirse en un sistema establecido del cual obtiene beneficios, prestigio, poder. Simón y los otros discípulos quieren hacer de su casa comunidad un lugar de éxito y privilegio personal y quizás también hasta económico. Simón y los demás quieren servirse de Jesús para servicio propio, como si fuera un curandero doméstico, ¿sí? Establecido ahí, instalado en su propia casa. Quieren actuar como dueños de Jesús, traicionando su papel de discípulos. Esta es solamente la primera vez, ¿sí?, que aparece en Marcos el tema de la incomprensión o falta de comprensión de los discípulos de la persona y la misión de Jesús, de quién es Jesús y de qué hace, ¿sí? Lo sabemos porque esta no es la primera vez que los discípulos se comportan de esta forma. Por ejemplo, cuando Jesús anuncia que será traicionado y ejecutado por las autoridades religiosas, Simón se lo lleva aparte. ¿Qué hace? Lo reprende, dice el texto, diciéndole que eso no es posible. ¿Qué hace Jesús? Jesús le responde, lo reprende a su vez, llamándole Satanás, ¿sí? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no piensa como Dios, sino como los hombres. Es decir, piensa con criterios de éxito, de privilegio personal, de beneficio personal, ¿sí? El texto de donde Jesús le llama a Pedro Satanás, está en Marcos en el capítulo 8, versos 32 y 33. Entonces, les costó mucho trabajo a estos discípulos comprender que para seguir a Jesús se requiere renunciar a esas falsas ideas de Mesías, a esos ideales de triunfo, de prestigio, de éxito personal, para estar dispuestos a dar la vida sirviendo. Entonces, por eso Jesús no permanece en Cafarnaúm, sino que invita, sí, casi así como diciendo, como no los escuchó, les dijo, olvídense aquello, vámonos para acá, ¿eh? Invita a que ellos lo sigan a él a otros lugares. Jesús no se deja manipular por estos discípulos. Jesús no cede a la tentación del poder, del éxito, del prestigio. Jesús rompe los moldes y las cadenas que otros que no lo entienden quieren imponer en y sobre él. Qué lección también para nosotros hoy, ¿eh? ¿Sí? Que a veces queremos manipular, controlar, dominar a Jesús, haciéndolo cómplice de nuestras ideas, de nuestras doctrinas, de nuestras ideologías, de nuestras ocurrencias, de nuestras malas acciones también. Qué peligroso es eso. Atención, eso no cabe en la comunidad eclesial, en las comunidades eclesiales. Eso no cabe. Dice, continúa el texto, y entonces Jesús se pone en marcha a predicar. Y el verbo en griego para predicar es kerizo, ¿sí? Predicar significa en los evangelios anunciar la novedad del reino de Dios, sin apoyarse en la tradición del pasado, ¿sí? Es la enseñanza nueva con autoridad de la cual ha hablado la gente en la sinagoga de Nazaret. Y dice el texto además, pues para eso he salido. Atención aquí, la Biblia de Jerusalén en español por fin ha traducido aquí correctamente del griego. En efecto, ya no se traduce como antes he venido, sino he salido. Para eso Jesús ha salido de Nazaret y ahora ha salido de Cafarnaúm, porque no se limita a estos pueblos, sino que va y anuncia por todas partes. Para la primitiva comunidad cristiana, esto era una invitación a salir de sus pequeños poblados, a salir de su mentalidad reducida solo al pueblo judío, a salir para ir a predicar a todos los pueblos, a toda la humanidad, a salir de su mentalidad de pueblos gentiles o paganos, etc. ¿Sí? Así como Jesús ha salido para anunciar a todos las buenas noticias, así deberán hacerlo sus discípulos. No se puede encerrar a Jesús ni a Dios en las categorías de un pueblo, de una doctrina, de una institución. Jesús vino al mundo y sale del pueblo
para todos sin excepción y sin importar su condición. Y este salir de Jesús es lo que hace que su ministerio sea un movimiento siempre en salida, siempre buscando alcanzar a aquellos que tienen necesidad. Jesús saliendo muestra su compromiso al servicio de la liberación. ¿La liberación de quiénes? De los expulsados, los marginados, los excluidos sociales. La palabra para pueblos o poblados vecinos es como poleis, ¿sí? Algunos lo pronuncian como poleis, no importa, ¿sí? Y significa poblados de campo, sin murallas ni entidad administrativa propia, es decir, son pobladitos pequeños, ¿sí? Que quizá tienen por ahí alguna sinagoga, ¿sí? Se trata de las zonas campesinas, con lo cual nos está diciendo el texto que Jesús va en una misión rural. Es un Jesús que va literalmente a las periferias de su pueblo, ¿sí? Y aquí, para nosotros, ¿tenemos hoy esta espiritualidad de ir en salida? ¿O acaso nos sentimos cómoda y perfectamente instalados en nuestro catolicismo institucional y queremos que sean otros los que vengan hacia nosotros? Mucha atención, ¿sí? Y cuando hago estas preguntas para ustedes, me las hago a mí, también, las hago para todos, ¿sí? Todos tenemos que ponernos el chaleco aquí, ¿ok? Continúa el texto, y recorrió toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. El evangelista parece referirse al hecho de que los lugares donde los demonios, ya dijimos quiénes eran, los demonios se hacen presentes, son propiamente las sinagogas, los sitios oficiales del culto, ya que ahí va Jesús, ¿sí? A enseñar y a predicar para liberar a la gente, ¿sí? Era la institución religiosa la que endemoniaba a las personas, presentándoles una imagen de Dios completamente desviada. ¿Desviada de qué? Desviada de la forma en que Jesús presentará a su Padre, un Padre amoroso que ama y que quiere la vida de sus hijos. Entonces, ¿nos pasa lo mismo a nosotros hoy? ¿A dónde vamos nosotros hoy? ¿Sí? ¿A qué vamos como cristianos? ¿Vamos a predicar el Evangelio de Jesús? ¿O vamos a predicar ideas, ideologías, doctrinas personales que no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesús? Quizás tú no vives en el campo, sino en la ciudad, pero también ahí hay periferias. Las periferias de quienes son rechazados, abandonados, olvidados, marginados, excluidos, ¿sí? ¿Por quién? Por sistemas económicos, políticos, sociales, culturales e incluso religiosos o eclesiales. ¿Qué estamos haciendo para llegar ahí, tomar de la mano y levantar a los demás? ¿Qué estamos haciendo para también nosotros dejarnos levantar por Dios? ¿Sí? Y hasta aquí mi contribución. ¿Se fijan? El Evangelio es buena noticia. Dios nos quiere sanos, levantados, activos, en salida, llegando hacia los demás para servirles, en actitud diaconal, ¿sí? Para servirles, para hacerles el bien. Muy bien, hasta aquí dejamos entonces nuestro estudio bíblico el día de hoy. No se les olvide, si quieren enviarme sus preguntas, dudas, comentarios, acuerdos, desacuerdos, se vale, ¿sí? A la dirección de correo electrónico que ustedes ya saben, verbumdayofm@gmail.com, en Facebook, en @verbumdayofm. Ya saben, como siempre, darle like al video si les gustó, compartirlo con otras personas para que se puedan beneficiar de estos estudios bíblicos, suscribirse, bien importante, para que reciban la notificación cada vez que subo un nuevo video, y darle clic también a la campanita. Entonces, acuérdense, dejémonos levantar por Dios, por Jesús, y ayudemos a otros a levantarse, a resucitar cada día mediante el servicio amoroso, alegre, atento, compasivo, fiel hacia los demás. No me queda sino agradecerles por haberme acompañado en este día. Les deseo que Dios me los bendiga. Y ya saben, como siempre decimos los franciscanos, para todos, para todas, mi saludo de paz y bien. Hasta la próxima.